Y apoyando a grupos rebeldes, Estados Unidos y sus aliados buscan derribar al gobierno sirio. Estados Unidos y sus aliados europeos están dispuestos a todo con tal de acabar con Bashar el-Assad en Siria. Incluso a aceptar que los grupos armados que luchan contra su gobierno con pleno apoyo de la OTAN incluyan a la propia Al-Qaeda, una organización a la que Washington sigue teniendo a la cabeza de su lista de amenazas en el marco de la denominada guerra contra el terrorismo. La información no proviene de especulaciones abstractas ni de los críticos de la política exterior de Estados Unidos, sino de los propios funcionarios de inteligencia estadounidense, según informó la agencia The Associated Press. De acuerdo a estos funcionarios, Al-Qaeda está construyendo una red de células bien organizadas en Siria que podrían estar beneficiándose directamente de la ayuda que la Casa Blanca está canalizando a los grupos armados sirios a través de la Central de Inteligencia y de monarquías petroleras del Golfo como Arabia Saudita y Qatar. Se trata de la misma estrategia de siempre, en esta ocasión autorizada por una orden ejecutiva de Barack Obama. La misma empleada en Irán en 1953, en Guatemala en 1954, en Brasil en 1964 y en Chile en 1973, por mencionar solo las operaciones más conocidas y finalmente admitidas. La injerencia en los asuntos internos de países soberanos a través de operaciones encubiertas para provocar un cambio de régimen, casi siempre de manera cruel. Es, por otra parte, la misma modalidad que permitió en el pasado el surgimiento de figuras como Osama Bin Laden. Alentar el crecimiento de grupos militantes que son presentados como combatientes de la libertad para que ejecuten las guerras sucias de Washington, sabiendo que estos no tardarán mucho en volverse contra sus valedores, convirtiéndose en sus archienemigos. El apoyo estadounidense a la rebelión siria ya se debate abiertamente en los principales medios internacionales. La admisión de la injerencia fue ratificada por un artículo en el diario The Washington Post el 19 de julio, firmado por su columnista David Ignatius, quien suele escribir en base a información clasificada que le filtran desde los máximos estamentos del poder estadounidense. Ignatius dice allí que la CIA ha estado trabajando desde hace varias semanas con la oposición siria bajo una directiva no letal. También informa, como al pasar, que se están ocupando de lo mismo decenas de agentes de inteligencia israelíes. La justificación oficial, esta vez, es evitar que el arsenal químico de Assad caiga en manos de grupos terroristas. Motivo más que suficiente, según parece, para que tanto Washington como Tel Aviv estén en esta partida del mismo lado que Al-Qaeda. La ayuda no letal que Estados Unidos está proporcionando a los rebeldes consiste en equipos de comunicación e información de inteligencia. Una iniciativa que se complementa a la perfección con la de los estados del Golfo que le proveen de armas junto con Turquía. We have been closely coordinating over the course of this conflict, but now we need to get into the real details of such operational planning, and it needs to be across both of our governments. Certainly our two ministries are coordinating much of it, but our intelligence services, our military have very important responsibilities and roles to play. La agencia Reuters informó recientemente que existen evidencias de una base secreta conjunta turco-saudí-catarí en Adana, Turquía, a 100 kilómetros de la frontera siria, donde también se encuentra Incirlik, la base aérea de la OTAN, y desde donde se estarían despachando las armas a los rebeldes. Según el republicano Mike Rogers, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja estadounidense, de los 300 grupos armados que combaten en Siria, más de 75 son parte de Al-Qaeda. Por otro lado, la confirmación de que militantes libios que participaron en el derrocamiento de Muammar Gaddafi están combatiendo en Siria junto a los grupos armados que intentan derribar al gobierno de Bashar el-Assad también vino de la agencia Reuters, que entrevistó a combatientes de esa nacionalidad en territorio sirio.
Ya en diciembre de 2011, analistas internacionales con buenas fuentes y sin compromisos con los centros de poder habían reportado que los veteranos libios estaban siendo transportados vía Turquía hacia Siria y que la propia OTAN estaba colaborando directa o indirectamente en esa operación. La información de lo que está ocurriendo en el terreno en Siria es muy difícil de verificar de manera independiente, ya que tanto los rebeldes como el gobierno de Bashar el-Assad minimizan sus pérdidas y exageran las del adversario. Según las Naciones Unidas, entre marzo y julio de 2012 habrían muerto unos 17.000 civiles y que más de 1 millón de personas se han visto obligadas a desplazarse por los combates, aunque este organismo suele basar sus cálculos en información proporcionada por grupos cercanos a los rebeldes con obvios intereses en juego. And I continue to remind the parties of their obligations, to respect international humanitarian law and to protect civilians. The conflict has gone on too long and far too many people are suffering. Por su parte, el ex primer ministro sirio, Riyad Hijab, quien huyó a Jordania en la primera semana de agosto, asegura que el gobierno de Assad controla apenas el 30% del territorio y está próximo a colapsar. Es un hecho que se están registrando violentos combates en las dos principales ciudades del país, la capital, Damasco, y Alepo. El gobierno sirio enfrenta a la amplia coalición que trabaja para desestabilizarlo con el apoyo de Rusia, China e Irán, que va desde lo diplomático a lo militar. El último golpe que recibió Assad vino de la Organización de Cooperación Islámica, que abarca a 57 países de ese credo religioso y que decidió suspender a Siria. Los propósitos de acabar con la dinastía Assad trascienden, desde luego, la retórica humanitaria que invocan los dirigentes occidentales. Se trata de fragmentar a Siria, incentivando las tensiones religiosas y convertirla en un nuevo Líbano, debilitando de esta manera a Irán, aliado de Assad, y el verdadero objetivo de la campaña en la que se encuentran empeñados Barack Obama y Hillary Clinton. El blanqueo de la intervención estadounidense en Siria y la aceleración del conflicto cobran sentido si se tiene en cuenta el renovado marketing político e informativo para justificar y promover un eventual ataque preventivo de Israel contra Irán en otoño, es decir, antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 6 de noviembre. Apenas comenzó la revuelta popular en Siria y vimos una intervención de factores externos, dijimos acá también, esto es complicado y parece mucho más complicado de las otras revueltas árabes, justamente por el escenario geoestratégico. De hecho, el informe hace mucho hincapié en todos los actores que están moviéndose para una situación interna extremadamente compleja. De hecho, el canciller francés estaba en Turquía hace 48 horas, visitó un campamento de refugiados de sirios que están en territorio turco y dijo abiertamente que había que derrocar a Bashar el-Assad. O sea, están interviniendo directamente. De todas maneras, a mí me parece importante recordar que esto nació interno y que esto nació como una revuelta popular, como se llevaron adelante en los otros países árabes. Lo que pasa es que entraron tantos factores que hoy se hace muy difícil desentrañar cuáles son los sectores de oposición, entre comillas, genuinas o no, quién apoya a quién. Y de hecho hay una gran discusión incluso en la izquierda árabe respecto a lo que está pasando en Siria. Y que tiene que ver con esto, justamente con el informe que les estamos presentando. Una parte de la izquierda árabe dice de manera contundente: hay que seguir trabajando para derrocar a Bashar el-Assad, hay que apoyar a la resistencia armada como sea. Otro sector de la izquierda árabe está planteando las dudas justamente como se ve en este informe. Pero ¿a quién estamos apoyando? ¿Quién va a venir después? Debates que ya hubo en otros momentos, como fue, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos a Irak en su momento para derrocar a Saddam Hussein. Un sector de la izquierda árabe decía: hay que derrocar a Saddam Hussein de cualquier manera. Otros decían: pero interviene Estados Unidos, ¿a quién apoyamos? O sea, la situación es realmente muy compleja y hay algo
Importante que también que me parece para resaltar que se señala en el informe respecto de la fragmentación de Siria. Esto no es descabellado. Hay que recordar que Siria estuvo ocupada durante 20 años, a comienzos del siglo XX, por Francia. Y hay muchos documentos que están en la Cancillería francesa, en las bibliotecas nacionales francesas, justamente por la ocupación que hicieron, que muestran claramente cómo el proyecto de Francia en su momento era fragmentar lo que hoy es conocido como Siria y Líbano en pequeños países o territorios controlados por ellos. Alawitas por un lado, chiitas por el otro, cristianos por el otro, drusos por el otro, kurdos por el otro. O sea, es un escenario extremadamente complejo, donde además, ante la falta de información, es muy difícil saber quién apoya a quién. El viejo truco de divide y reinarás. Totalmente. Muy los sencillo. Franceses y los británicos son expertos Sí, al respecto. Totalmente. Sí. Y ahora se ha internacionalizado muchísimo más. Por un lado, se sabe ya que hay combatientes, por decir de una manera, terroristas, milicianos de Libia. Es decir, aquellos que estaban luchando en Libia ahora ya están luchando en Siria. Es decir, en algunos casos se dicen que son agentes de la CIA o agentes británicos, o por lo menos asistidos por agentes británicos. El informe hablaba de una conferencia, no de una conferencia, sino de una entrevista que le había hecho Reuters, y efectivamente ellos en una de esas entrevistas, por ejemplo, dicen que les mandan especialistas en comunicación, en logística y en armas pesadas. Y dicen que los combatientes, o sea, los rebeldes contra el gobierno de Al-Assad, han logrado artillería antiaérea de gran calibre. Esto lo dicen los mismos rebeldes libios que están entrando a Siria, entrevistados por Reuters. Y la otra cosa que me parece también es un factor importante son el tema de los secuestros. Hoy ha habido 5 sirios secuestrados en el Líbano, ha habido iraníes secuestrados en Siria. Sí. Digamos, todo esto hace que se internacionalice el conflicto y se complejice de una manera cada vez más grave. Y desde la perspectiva internacional de las posibilidades de negociaciones, Kofi Annan renunció a ser mediador. Hay un nuevo mediador que es un argelino, Ladjar Brahimi. Y hoy el canciller ruso, porque hay que decir que Rusia y China justamente tienen una posición enfrentada a la de Estados Unidos y Francia, que fue un poco la que vos más desarrollaste, Pedro, ya hoy el canciller ruso, Lavrov, dijo que, bueno, que este nuevo mediador es inútil que intente cualquier tipo de solución si antes no hay un cese del fuego, una tregua o alguna posibilidad de diálogo, que por la vía militar, que es la que en realidad busca más Occidente, me parece, la misión de él va a ser ir al fracaso como fue la de Kofi Annan. Sí, indudablemente una situación muy compleja que ya se veía desde el principio cuando empezaron las revoluciones árabes y en la medida que no se terminaban de resolver determinados espacios de conflicto a favor de las revueltas populares que se habían iniciado, era previsible y lo veníamos planteando, no solo en el caso de Libia, pero quizá el caso de Libia era el más emblemático, como la participación de factores externos iba a terminar determinando un poco la suerte de esas revoluciones. En el caso de Siria, lo que aparece claro es que esta controversia entre una historia, como ustedes están señalando, de que una Siria fuerte, potente, unida, ha sido un dolor de cabeza para las potencias occidentales, que mejor en este momento que buscar la partición de ese territorio y dividirla. Y por otro lado, cómo esto plantea lo que decía Pedro, esta contradicción para la izquierda árabe, de decir, bueno, nos sacamos de encima estas dictaduras locales, pero asociados a Estados Unidos y la OTAN, ¿eso garantiza una salida democrática o todo lo contrario? Me parece que en ese plano hay más actores, ¿no? Complejiza porque me parece que hay más actores. Está Turquía, digamos, que tiene sus propios intereses. Arabia Saudita, ¿no? ¿Cómo? Y el problema de los kurdos. El problema de los kurdos. Claro. Arabia Saudita, más los que ya sabemos de Estados Unidos, la OTAN, etc. Es decir, hay muchas más, me parece, actores que en el caso de Libia, ¿no? Sí, Israel, bueno. Bueno, imaginemos Israel es fundamental con lo que decía Raúl del Estado fuerte. Obviamente Israel lo que prefiere, entre comillas, es que se desintegre ese Estado fuerte, que no haya un ejército que le reclame el territorio que Israel ocupa desde el 67. Pero por el otro lado, un Estado fragmentado también le puede traer grupos armados
que lancen ataques en contra de Israel desde el norte, como pasó en el sur, en la frontera con Egipto hace 2 semanas. Sí, imaginemos nomás lo que puede ser, digamos, para tomar un aspecto secundario inclusive de todo el conflicto. Lo que puede significar para Europa hoy estar pensando en cómo atiende esto que le puede provocar un gran conflicto en la retaguardia, ahí con el tema de Turquía y demás países vecinos, frente a la crisis que está viviendo, que prácticamente está amenazando fracturarle todo lo que es la zona euro. Digamos, son situaciones muy complejas y en un momento muy complejo para el mundo, sobre todo para algunos actores muy cercanos, como es el caso de la Unión Europea, ¿no? Te agrego un factor más, ya que mencionás la Unión Europea, porque Turquía está avanzando mucho con un proyecto de un gasoducto que venga del mar Caspio, para reemplazar el gas que llega desde Rusia y atraviesa algunas zonas que podrían entrar en conflicto a raíz de esto. Claro, sí, entonces implica Siria, también mucho dinero. Exactamente. Siria, sí. Y por el otro lado, esto de los combatientes extranjeros que están en Siria me hace acordar mucho lo que pasó en su momento en Afganistán, cuando la Unión Soviética invade el 31 de diciembre del 79 Afganistán. Empezaron a llegar militantes musulmanes de diversos países árabes que fueron en su momento apoyados por Estados Unidos, siempre digo, vean Rambo 3 y se ve claramente esto allí, y que después terminan engendrando a Al-Qaeda y los talibán, que le salió el tiro por la culata. A un Bin Laden, a un claro, futuro Bin Laden. Exactamente. Entonces, ese también es el riesgo. Lo que pasó también en Irak, invaden Irak y después llega gente de Al-Qaeda de otros lugares para combatir la ocupación norteamericana. O sea, hay un desplazamiento de militantes que van de un lado a otro, que ha sido además muy estudiado en el mundo árabe e islámico, que no parecen ser controlados por nadie. Esto tiene que ver con los secuestros. Nadie sabe quién secuestra. Esto ha pasado en muchos países africanos también. Piden dinero, ha pasado en Irak. No se sabe si hay motivación política, no se sabe si hay motivaciones económicas. O canjes de prisioneros. O canjes. Secuestraron cooperantes españoles en un campamento de refugiados en Tinduf, en Argelia, el campamento de refugiados del Sahara. Estuvieron varios meses en Mali. O sea, es algo muy complejo eso. Sí, de todo esto la población civil, bueno, la que más sufre como siempre. Había cifras de la Organización Mundial de la Salud que la verdad que son, en cuanto a las epidemias y a las muertes por otras razones que no tienen que ver con estrictamente con las armas, era altísima. La destrucción de hospitales estatales, más de 149 instalaciones sanitarias. Como suele suceder, la población civil sufriendo de escaseces y de otro tipo de enfermedades y muerte.